Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva jornada de coloquio en el Club Cocherito de Bilbao. Antes de entrar en materia, me vais a permitir que dé un par de avisos. Me decía Pablo Rodríguez, tengo que dar los avisos, y dice, tan pronto si todavía no he actuado. Bueno, sabéis que dentro de unos días tenemos la excursión a Salamanca. El 25 de mayo se va a celebrar en una ganadería de allí, la ganadería Royanejo, situada en el Cubo de Don Sancho, que tiene la peculiaridad de que es la única ganadería que es propiedad de una corporación municipal. Y es del encaste procede de los aldeanuevas del Raboso, el famoso ganadero salmantino. Pues la noticia es que ya tenemos los nombres de los novilleros participantes. Yo los voy a leer, es por simple curiosidad. Van a participar en el certamen Vicente Sánchez, de la Escuela Taurina José Falcao de Villafranca de Siria, Jesús Iglesias, de la Escuela de Salamanca, Armando Rojo, de la Escuela de Sevilla, José Antonio Díaz, Joselito de Córdoba, de la Escuela de Granada, Julio Norte, que también es de la Escuela de Salamanca, y Jairo López, del Centro Internacional de Tauromaquia, que es una especie de centro de alto rendimiento de tauromaquia que han creado a la limón entre la Fundación El Juli y la Escuela Superior de Tauromaquia, que está en Guadalajara. Como veis, es un cartel muy variado por procedencias y por escuelas, y estamos con el plazo abierto para inscribirse. Y bueno, el que esté interesado en ir, es un viaje de fin de semana que incluye 2 noches en Salamanca, en el Palacio Fonseca. Y bueno, pues ya sabéis que podéis acudir a María Eugenia, a la Secretaría del Club, para apuntaros. El segundo aviso es que ese toro que veis aquí no está puesto solo por motivos decorativos, que también, que está encima de la mesa entre Laura y Pablo. Es el premio que recogimos en Madrid, el premio que da la Asociación Taurina Parlamentaria. Sabéis que la Asociación Taurina Parlamentaria es una reunión de diputados y senadores de varios partidos políticos diferentes y que todos los años otorgan una serie de premios, y en esta última edición uno de esos premios se lo han otorgado al Club Cocherito. Fuimos una delegación del club al Senado a recibirlo y fue, si me permitís que me extienda un poquito, fue muy gratificante en estos tiempos que corren ser recibidos con la alfombra roja por un senador del PSOE, que luego nos saludaba muy afectuosa una senadora por Córdoba, también del PSOE, que no se pudo quedar porque tenía una comparecencia, que luego cogían el relevo un grupo de senadores del Partido Popular. O sea, esa colaboración entre partidos distintos y que estaban unidos por la tauromaquia, pues a mí como ciudadano y como aficionado a los toros me resultó muy, muy gratificante. Y nada, pues estuvimos ahí, recibimos el premio, lo hemos traído, aquí lo podéis ver, ya le buscaremos un acomodo, supongo que en el rincón lo que llamamos el rincón de autoridades. Y bueno, y ya entramos en materia. Una de las razones por las que nos daban el premio hacían mención a los actos culturales del club en la exposición de motivos. Bueno, pues sí tenemos uno de esos actos culturales que celebramos, culturales y taurinos. Si no tuvieran algún tipo de conexión con la tauromaquia, pues no los celebraríamos. Pero nos gusta celebrar estos actos, yo creo que por 2 razones. Primero, para recordar que los toros son cultura popular y que al ser cultura popular están entrelazados, tienen un urdimbre con distintas manifestaciones culturales, pintura, cine o en este caso como hoy, literatura. Es un fenómeno que no está o que no ha estado apartado en un gueto aparte de la sociedad, sino que tiene conexiones con el conjunto de la sociedad y ha hecho que escritores, periodistas escriban sobre ello, como vamos a recordar en el análisis que vamos a hacer del autor. Bueno, y la otra razón es pues porque también es una forma de atraer al club a personas que igual no están tan interesados por el tema taurino, pero que sí que pueden tener interés en hablar de libros, o vamos a hablar hoy y tal, y así podemos tener la ocasión de ver caras nuevas, como veo alguna hoy entre el público. Y bueno, vamos a hablar de un autor hoy olvidado, pero que en su momento tuvo una enorme fama. No sé si recordáis que hace 2 años hicimos algo parecido con José López Pinillos Parmelo. Yo creo que son vidas paralelas, como diría el historiador Plutarco. Los dos cultivaron el periodismo, los dos cultivaron la entrevista, los dos cultivaron la ficción,
Los dos fueron tremendamente populares, Parmeno por sus obras de teatro, sobre todo, el autor de hoy, José María Carreterio, por sus novelas, y los dos dedicaron espacio al tema de la tauromaquia. Y los dos, a pesar de su enorme popularidad en su época, hoy están totalmente olvidados. Y hemos querido rescatar un poco la obra de José María Carreterio Novillo, apodado El Caballero Audaz. Vamos a hablar sobre todo de su conexión con la temática taurina, pero vamos a hablar de su obra en general también. Os doy unas pinceladas antes de ceder la palabra a los invitados. Él nació en Córdoba, en Montilla, en Córdoba, el 20 de abril de 1887. Otra similitud con Parmeno es que los dos eran de buena familia, o de familia buena somos todos o ninguna, pero era de familia de dinero, como Parmeno, y los dos se arruinaron, las dos familias se arruinaron. Y como hizo Parmeno, se tuvo que ir a una ciudad, tuvo que dejar el campo a buscarse las alubias. Fue a Madrid, aunque su hermano intentó enchufar, le enchufó con el Ayuntamiento de Madrid porque tenía alguna amistad allí, le tomas el tema de la prensa, empezó trabajando como ayudante de un fotógrafo y luego empezó ya a escribir. Empezó con relatos cortos, con artículos periodísticos, luego se fue metiendo en interview, bueno, fue desarrollando su carrera literaria, no me voy a extender mucho. Él empezó con novelas. Hay un crítico literario que dice que tiene tres épocas: la novela rosa, la novela erótica y la novela tendenciosa. La novela rosa evolucionó a una novela de más contenido sexual para la época, que ahora lo leemos y podría ser objeto de un comentario de texto en cuarto de la ESO, vamos. Pero en aquella época era atrevido, ¿no? La forma que tenía de escribir, de temas románticos y tal, pues se consideraba atrevido. Y fue lo que le dio una enorme popularidad, porque en aquella época empezaron las revistas que publicaban novelas por entrega. Él se hizo un autor tremendamente popular. Y la última, esa etapa más famosa, más célebre de Eva, del año 19 del 19 al 29. Y a partir del 29 empieza a meterse más en política. Él siempre había sido de derechas, monárquico, y a medida que cuando se promulga la República y va avanzando la República, él se va haciendo cada vez más radical, acaba siendo un entusiasta partidario del llamado Movimiento Nacional. La guerra la pasa escondido en Madrid, los 3 años de guerra está escondido en Madrid, porque si le cogen le estaban buscando para matarle. Y en esa época algunos empiezan a fechar ahí su descrédito, porque empieza a escribir novelas con un contenido político muy sectario, ¿no? Es lo que se le acusa. Luego entramos en materia. Yo he leído algunas de esas novelas y eso habría que matizarlo un poco. Pero lo cierto es que luego, después en la posguerra, muere, y él es un hombre que se había hecho millonario, porque las ventas... En un artículo que he leído dicen que él solo vendió más que toda la generación del 98 y del 27 juntas. Algunas de sus novelas llegaron a los 2 millones de ejemplares vendidos. Se tradujeron al francés y al italiano. En Francia se hicieron 3 películas basadas en otras tantas de sus novelas. También se hicieron películas sobre sus novelas en España y en México. Y era millonario, es un hombre que era tremendamente popular. Otra característica de él era que era muy alto, medía casi 2 metros, y era un consumado duelista. Se le atribuyen por lo menos 12 duelos, de los cuales a unos espada y otros a pistola, y de los 12 salió victorioso. Y no sé qué más puedo decir sin meterme demasiado ya en el terreno de mis compañeros. Os digo algunos títulos de libros suyos para que os hagáis una idea. La Virgen desnuda, El divino pecado, De pecado en pecado, Hambre de amor, Horas cortesanas. Probablemente la más famosa sea La bien pagada, que inspiró 2 películas, una en España y otra en México. Para la versión de México cantó Antonio Molina la famosa copla de La bien pagada. Y bueno, pues no sé qué más decir. Habrá más cosas que decir luego. Y bueno, y escribió más, para el pueblo que me decía Pablo, que es imposible hablar de la obra de este hombre en general, porque es inabarcable. Escribió más de 150 libros y hizo más de 300 entrevistas. Así que lo que vamos a hablar es de una pequeña muestra que hemos podido, centrándonos sobre todo en sus novelas de temática taurina y en su libro de entrevistas. De esas 300 entrevistas, muchas son a toreros y las publicó en un tomo de entrevistas a toreros. Y sin más, bueno, los que están a mi lado, que van a empezar, Pablo Martínez Arracina, no necesita presentación, como digo siempre, crítico y columnista del Correo,
y nuestra compañera de junta, Laura del Rey, doctora en Historia y además aficionada, y llevada a su punto de vista como aficionada a los toros y a la lectura de lo que ha leído sobre el Caballero Audaz. Pues nada, Pablo. Hola, buenas tardes, gracias por venir, siempre es un gusto estar en el cocherito. Bueno, lo que dice Rafa es tal cual, ¿no? Abarcar la obra del Caballero Audaz es medio imposible, así que vamos a dar una visión muy general. Yo creo que se parece mucho a Pármeno, su figura, pero su posteridad es ligeramente distinta. El caso del Caballero Audaz es muy particular, es un autor sin duda olvidado, nadie conoce sus libros, pero es un autor que está en una especie de segundo plano omnipresente. A cualquier lector interesado en esa época, en la literatura de esa época, en la historia de esa época, en la política de esa época, en la arquitectura de esa época, en la medicina de esa época, se va a encontrar antes o después con una entrevista del Caballero Audaz. Es decir, está mucho más presente en ese sentido que Pármeno. Enlazando con eso, yo voy a empezar hablando del periodismo. La obra taurina de José María Carretero Novillo, El Caballero Audaz, según Jacinto Benavente, más carretero que caballero. La obra taurina, los toros aparecen en sus múltiples entrevistas a toreros yo pensaba que en 2 novelas, y Rafael nos va a explicar luego quizás que son 3. Pero bueno, yo creo que es muy importante su labor como periodista. Hay que pensar en lo que son los periódicos de esa época y lo que son los periodistas de esa época. En muchos casos, como ha contado también Rafael, el periodismo es una manera directamente de ganarse la vida peleando, ¿no? El Caballero Audaz dirá en algún momento que él es un guerrillero. Y los periódicos de esa época son lugares en los que se junta gente que combina una escritura entre notable y magnífica y una moral francamente cuestionable. Un siglo después sabemos que los periódicos han cambiado mucho, ahora ya no se escribe tan bien. Y como digo, para el Caballero Audaz, las letras son un trabajo que ejerce con una gran solvencia técnica y con una gran inteligencia periodística. De esto hablaremos un poco después. Él como periodista es un entrevistador incansable. En las 3 décadas largas en las que está en la primera fila de la prensa nacional, entrevista a todo el mundo. Sus tomos de entrevistas que él recopilaba en vida son pues, 10 tomos que se titulan Lo que sé por mí, que se lo prologa Galdós, y luego en los 40 recopila sus entrevistas en otros 5 volúmenes que se titulan Galería. Cuando digo que entrevista a todo el mundo, entrevista a todo el mundo, a Hitler, a Mussolini, a Trotsky. Entrevista a Pablo Iglesias, a Lerroux, a Romanones, a Valle Inclán, a Galdós, a Rubén Darío, a Baroja, a Ramón y Cajal. Todo personaje de primera línea acaba antes o después en sus entrevistas. Pero a la vez es capaz, y es muy curioso leer esas entrevistas, de entrevistar con el mismo olfato y con el mismo filo a un ladrón de guante blanco al que apodaban Fantomas y que era un personaje de la época semilegendario. Al cura que en una calle de Madrid tiene un asilo para sacerdotes que mueren empobrecidos, también le entrevista. Entrevista al gigante Vendén y al enano Don Paquito, que son artistas de circo, y a quien al enano Don Paquito le hace una de mis preguntas, que son ya quizá mi pregunta favorita en la historia del periodismo español, que es la siguiente. Le pregunta al enano: ¿a usted no le entristece ser tan chiquitín? En sus entrevistas, luego voy a hablar un poco de su técnica, que es muy moderna, pero consiguen una cosa, que es que siempre dejan en la memoria del lector una especie de impacto. Lo hace casi siempre y es muy curioso de comprobar. En este caso, la entrevista entre el enano y el gigante es festiva, es muy divertida, es luminosa, hasta que el enano dice que el gigante tiene cara de pasmado. Y el Caballero Audaz le pregunta al enano, al señor Don Paquito, que evidentemente era un enano. Dice: pero hombre, ¿cómo dice usted eso? Porque si ese gigante viene aquí y le da una trompada, ¿usted qué hace? Y el enano dice: pegarle un tiro en el corazón. Y después de eso, el Caballero Audaz sigue con preguntas luminosas. Técnicamente eso es una maravilla, como entrevistas. Las entrevistas arquetípicas aparecen en la revista La Esfera con una gran fotografía
de Campúa, que es un fotógrafo de la época. Todavía vistas hoy, el formato es asombrosamente moderno. Y la técnica del caballero audaz entrevistando es absolutamente moderna. Él es uno de los pioneros. El origen de la entrevista en el periodismo es una cosa que no está muy clara. Se da por hecho que se empiezan a publicar entrevistas en periódicos como las conocemos hoy a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Hay incluso 2 o 3 entrevistas que se supone que pelean por ser la primera. Otros teóricos dicen que las primeras entrevistas son los diálogos de Sócrates en Platón y que incluso la primera pregunta de un entrevistador es la de el dios del Génesis, cuando le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? Y Caín en ese caso debería haber respondido me alegro mucho de que me hagas esa pregunta. En cualquier caso, las primeras entrevistas en la prensa española aparecen a principios del siglo XX, en parte porque los periódicos cambian su formato y dan más espacio para la estructura que conocemos hoy de titulares y noticias más desarrolladas. Los periódicos anteriores, los del siglo XIX, si los recuerdan, son como mosaicos de cuadraditos. Ahí no hay espacio para desarrollar una entrevista. El caballero audaz es uno de los iniciadores en el género y lo hace de una manera tan moderna que utiliza recursos que en el siglo siguiente le celebraremos al nuevo periodismo americano. Lo que hace el caballero audaz es no presentarse ante su entrevistado para reproducir un formato de cuestionario-respuesta. Él va a utilizar las herramientas del novelista para trasladar eso. ¿Cuáles son esas herramientas? Desde las retóricas, desde la metáfora o lo que sea, pero sobre todo a su punto de vista. Él no va a contar solo lo que le dicen, sino la impresión que en él causa lo que le está diciendo. La impresión que le causa el hombre que tiene delante. Cuando le estrecha la mano, él cuenta lo que le parece ese apretón de manos. Describe el ambiente, describe la ropa, deja que las entrevistas formen parte de la vida, siempre son en acción. Entrevista a la gente en sus despachos, en un coche, yendo de un sitio a otro. Si entra alguien y habla con el entrevistado, él lo cuenta. Eso es modernísimo. En el inicio del género en España, eso es absolutamente moderno, ¿no? Y luego tiene mucho olfato periodístico. Las entrevistas son bastante a favor del entrevistado, pero nunca o casi nunca falta la pregunta que enlaza con la actualidad más polémica. Ahora que está tan de moda Broncano, saben que en su programa Broncano siempre pregunta por sexo y por dinero. El caballero audaz hace 10 años también. No hay torero al que no le pregunte cuánto dinero gana, cuánto dinero tiene en las cuentas. Y no hay romance del que se hable aparentemente en España, del que al protagonista no le intente meter, si es verdad que se ve con una cantante que canta una canción que dice no sé qué, y el entrevistado pues se sonroja y... A Joselito la corgala con eso. A Joselito le cayó la corgala en la entrevista a cuenta de si tenía un romance o no. Eso es muy curioso porque Joselito, que podía con todos los toros, no puede con el caballero audaz, y Belmonte es el único entrevistado que le torea. Bueno, todo esto que estoy contando de las entrevistas, evidentemente entre las figuras más señeras de la España de la época están los toreros, y él se encarga de entrevistar a los toreros, ¿no? Y lo hace exactamente igual, entrevista a Bombita como entrevista a Ramón y Cajal, no hay diferencias, ¿no? Como digo, les pregunta siempre por su infancia, por sus millones, por sus affairs, y siempre consigue la sensación, el impacto. Al final no te acuerdas de frases de muchas entrevistas, pero te queda como una sensación. Presenta a los toreros de maneras muy vívidas, ¿no? Al Papa Negro, por ejemplo, lo presenta convaleciente de una cornada con un revólver en la mano porque no quiere que nadie le ampute la pierna. A Manuel Granero Manuel Granero cuenta cómo, por ejemplo, se tira a la plaza de Valencia de 11 años y con un babero a torear. Rafael el Gallo le deja alguna de sus frases célebres, ¿no? Como que la tarde ha habido división de opiniones, unos han acordado de su padre y otros de su madre. Siempre deja la impresión, por ejemplo, de Joselito, que yo creo que aparece en cierto modo aquí, en la novela de la que hablamos luego, de Joselito como un genio, pero reconcentrado, observador, lacónico, y en cambio a Belmonte le describe la viveza más callejera, ¿no?
leyendo las entrevistas a los toreros, la pregunta que uno se hace automáticamente es si a él le gustan los toros. Yo no lo sé responder. Pasaba lo mismo con Parmeno. Pero en aquella época los toros son un espectáculo absolutamente de masas y probablemente todo el mundo tenía una noción sobre los toros, ¿no? Y en cualquier caso los toreros son grandes personajes del país que él considera que tiene que entrevistar. Las entrevistas del Caballero Audaz son, sin duda, pues una de las cimas de ese tipo de libros que compré una especie de subgénero, que son las entrevistas a toreros, ¿no? Como las de Parmeno, que llegan hasta nuestros días. Últimamente ha publicado Andrés Amoroso el libro de entrevistas, Vicente Zavala también. Hemos hablado de esto alguna vez. Para mí, las entrevistas a los toreros, sobre todo a los toreros que se han retirado, para mí son un subgénero. No hay entrevista a un torero retirado que sea mala, por alguna razón. Yo la razón que apunto es que es gente que ha vivido una experiencia de cercanía constante a la muerte y de familiaridad con el éxito que les da una noción de la vida humana potentísima, sobre la que luego pueden dar vueltas tranquilamente cuando se retiran y se van a esa especie de jardín filosófico que es la finca, ¿no? Entonces yo creo que por eso las entrevistas a los toreros siempre funcionan, y las de, como digo, las de Caballero Audaz serían un canon del género, ¿no? Y pasemos a la novela, que me he dejado ahí en la bolsa, pero la novela, que son dos novelas, El traje de luces y Juan de Dios Lucena, publicadas en 1944. El Caballero Audaz novelista, como comentaba Rafael, por resumirlo, o por darle como la marca con la que ha pasado los manuales, forma parte de un grupo de novelistas españoles de entreguerras, que se les llama a veces novelistas eróticos, a veces novelistas decadentistas. Francisco Umbral le llamaba los pornos. Y son gente que publica en revistas como El Conto Semanal o La Novela Semanal, que tienen muchísimo éxito. Entre ellos, quizás el que tiene la posteridad más respetable porque es el porque se estudiaba, por lo menos en mis tiempos, en el colegio, ¿no? Es Felipe Trigos, el de Jarrapellejos. Está también Eduardo Zamacois, está Alberto Insúa, está Álvaro de Retana, y está el que quizás sea el personaje más fascinante de todos, que es Antonio de Hoyos y Vinent, que era un aristócrata de muy alta cuna, educado en Oxford, una especie de dandy homosexual a lo Oscar Wilde, pero que era decían que estaba diplomado en los bajos fondos. Era un hombre que vivía en los peores ambientes y que disfrutaba de ese decadentismo que es común a toda esta generación. Cuando se les llama eróticos o pornográficos, en realidad su interés, su interés más que pornográfico no sexual es como de una cierta moralidad estética. Les interesa tanto la depravación sexual como la depravación en general. Es decir, son decadentistas a la francesa, ¿no? Pero ya son muy españoles, porque claro, enseguida aparece un torero o una cupletista, porque al final, o Alfonso XIII, porque a esas horas por los estos de Madrid, pues claro, llevan a novelas que se venden muchísimo, se vendían por la calle. En una sociedad con un alto grado de analfabetismo, eran novelas que se les leía a los que no sabían leer porque les encantaban, y llevan un ambiente muy madrileño de los años 20, descrito entre guerras, que es eso, ¿no? Serían fiestas, cabarets, nuevas músicas que se bailan, cocaína, una cosa muy afrancesada y muy de perdición, ¿no? Es curioso cómo esta generación que vive esos años de frenesí acaba su suerte en la República y explosiona de maneras tremendas en la guerra. Claro, la ligereza se lleva muy mal con el fanatismo, y las vidas de esta gente, hasta la del propio Caballero Audaz, en la guerra se derivan por sitios de los que quizás luego podamos hablar. Hoyos y Vinent, el aristócrata al Oscar Wilde, acaba afiliado a la CNT. O sea que, imagínense. El traje de luces es una novela posterior a esta época de la novela erótica. Es cuando el Caballero Audaz está dedicándose más a series políticas. En ese sentido tiene algo de paréntesis. Y es una novela particular y curiosa. Voy a leer la sinopsis porque la trama es relativamente complicada y la voy a leer. El traje de luces aparece en 1944 y Juan de Dios Lucena es su continuación, aunque leyéndolas juntas casi no se ve dónde está el corte, casi no se ve.
Los dos libros cuentan la historia de un torero de Triana que en el momento en que alcanza el éxito traiciona a su novia, una humilde cigarrera a la que adornan todas las virtudes existentes, y el torero no regresa de América, la deja sola en Sevilla con el niño que espera, es decir, la novia está embarazada. Y la segunda parte es, casi si hiciésemos un test la adivinaría, ¿no? Es que ese niño que nace sin padre, rompiendo el juramento que le hace a su devota madre de que jamás se acerque a un toro porque su desgracia viene del éxito de un torero, pues ese niño acabará siendo un torero, ¿no? Entre una cosa y otra, un montón de drama y romance, lujo, venganzas del destino, algunas visitas al Jesús del gran poder, algunos secundarios llenos de gracia y carácter y un constante afán moral. La novela, como ven, es un folletín y responde a un patrón clásico en el género, que es el que el motor de la narración sea una injusticia que el lector automáticamente exige que se resuelva, ¿no? Y que los buenos tengan justicia y los malos paguen por sus delitos, ¿no? En ese sentido, en el libro hay algo de Alejandro Dumas, los amigos del niño en el colegio se llaman entre ellos los mosqueteros, hay algo de Dickens, hay algo del mundo de Amicis, de Corazón, hay algo de Sangre y Arena y hay algo de los hermanos Quintero. La novela está escrita con una enorme solvencia técnica. Repito que estos periodistas escribían muy bien y muy rápido probablemente. Y está construida de un modo extraño y ambicioso. La primera parte es un folletín canónico, pero la segunda no lo es tanto. En la segunda parte, las elipsis, los saltos en el tiempo, afectan sobre todo a la trama taurina, que probablemente es lo que al lector medio más le interesaría, ¿no? El ascenso del héroe. Y toda la demora, toda la lentitud, todo el regodeo se aplica al mundo interior de los personajes, a sus tormentos interiores, ¿no? Que son de índole moral, es decir, el de la madre del niño, que el niño no es torero, el del padre, el error de su vida es haber abandonado a esa mujer y ver cómo su hijo, lejos de él, se convierte en una figura del torero, y el del hijo, pues esa traición a su madre y esa distancia con su padre. Que los personajes se detengan tanto en el mundo, en su mundo interior, que se insista constantemente en los puntos de vista de cada cual, es lo que hoy haría que dijésemos que a esta novela le falta un editor. Es una cosa que decimos ahora, ¿no? Está bien la novela, pero le falta edición. Un editor le habría dicho al Caballero Audaz hoy en día que los personajes no tienen que pensar lo que sienten, lo tienen que mostrar. No tienen que pensar lo que son, lo tienen que demostrar con sus actos, ¿no? Así avanzan las narraciones modernas. Pero ¿cómo le va a faltar un editor a la novela si el editor es el Caballero Audaz, que las publicaba en su propia editorial y las vendía en su propia tienda de la Gran Vía, vendiendo, como decía antes Rafael, millones y millones de ejemplares? El libro evidentemente es un folletín, el libro está muy pegado a su época, pero yo creo que hay dos cosas que lo hacen interesante. Una es que pese a sostenerse sobre una constante apelación moral, que tiene que ver, en la primera parte, la palabra hombre se repite constantemente, pero no porque haya muchos hombres, sino porque el tema es lo que un hombre debe hacer. Lo que un hombre debe hacer con su novia, lo que un hombre debe hacer con su palabra, lo que un hombre debe hacer con sus compromisos, lo que un hombre debe hacer con su vida. Esa apelación moral es constante y se extiende a la segunda. Ese motor de injusticia que decía que funciona en los folletines, al comienzo está claro. La primera parte está clara. El torero es el que se porta mal. El torero es el que no tiene honra, ¿no? O deshonra a su novia. El torero es el villano, la novia que no puede ser mejor persona es la víctima. El problema es que en la segunda parte del libro, Según Avanza, el Caballero Audaz hace una cosa que es compleja y que le da al libro mucho más valor, ¿no? Según avanza el libro ya no está claro si todos los héroes del libro son héroes intachables y si el villano del libro es un villano intachable. El gran personaje del libro al final yo creo que acaba siendo el padre del torero, es decir, el torero inicial, digamos, ¿no? Que es el que ve su vida arruinada por un error que no puede corregir y que el resto de su vida está marcada por un comportamiento casi ejemplar. Mientras que a su alrededor
los personajes que eran víctimas, por llevar demasiado lejos algunas ideas nobles, pueden parecer hasta crueles. Ese cambio del punto de vista, esa complejidad, ese conflicto, es quizá lo mejor de la novela, ¿no? Lo que mejor hoy, lo leído hoy, lo que más nos puede llegar. La otra característica que, en mi opinión, hace que la novela sea todavía hoy interesante es que transcurre muy cerca de la realidad, y eso es muy moderno también. Está muy cerca de la realidad. Sucede de un modo superficial que a mí me gusta, aparecen toreros de verdad, aparecen menciones a algún personaje real, aparece Mariano Benjure por ahí, se le cita que le va a hacer una estatua, no sé quién, al torero. Hay una escena final, entonces nunca se sabe cuánto spoiler se puede hacer de una novela de hace un siglo, no sé si. La novela se resuelve evidentemente en una plaza de toros, con un momento dramático en una plaza de toros. El Caballero Audaz, esa escena, la narra, que digo que es bastante moderno, a través de un locutor de radio. Es decir, nosotros asistimos a lo que pasa en la plaza en gran medida a través de una retransmisión de radio. Él dice que el locutor se llama Felipe Falcone. Digo que la novela está muy cerca de la realidad. Felipe Falcone en realidad es Felipe Sassone, que es un autor muy de este grupo y muy amigo del Caballero Audaz. Esa cercanía entre la ficción y la realidad, al final o al principio, tiene un peso, más allá de lo anecdótico, tiene un peso decisivo en el libro. El lector si ustedes empiezan a leer el libro, van a ver que enseguida el protagonista o el torero les suena de algo. Es un torero de Triana, valentísimo, no muy apolíneo, que está decidido a cambiar su suerte en las plazas de toros al precio que haga falta. Y es un torero que tiene mucho éxito. Evidentemente se parece mucho a Juan Belmonte. Que la historia posterior, la de ese hijo, esa novia abandonada, ese hijo no reconocido, se convierte inesperadamente en torero, con muchas facultades, y empiece a funcionar, se parece mucho a la historia del hijo de Juan Belmonte, el hijo que Juan Belmonte reconoció a cierta edad, no desde el comienzo, Juanito Belmonte Campoy. Esos paralelismos, que yo no sé si hay belmontistas en la sala, igual nos pueden explicar hasta qué punto son ciertos, propone una lectura hoy de la novela diferente y sugestiva, ¿no? Que es tomarla como un acercamiento de ficción fantasioso a la figura de Juan Belmonte, al que evidentemente el Caballero Audaz conocía, porque entrevistó, y a esa parte siempre tormentosa que Belmonte consiguió mantener bastante oculta en los textos que solemos utilizar como de referencia sobre su vida, ¿no? Bueno, esta es una propuesta quizás para... No, es que de hecho, Pablo, yo lo que he leído en algún libro por la historia de literatura taurina, dicen que esta novela se inspiró por un encuentro que tuvo el Caballero Audaz con Juanito Belmonte Campoy. O sea que al conocer al hijo de Belmonte se le ocurrió la idea para la novela. Belmonte tiene una novia en Triana, se va a hacer las Américas, se casa con una rica, en la novela es mexicana, en la realidad creo que era peruana o venezolana o peruana. O sea, es claramente la vida de Juanito Belmonte. Pero es que es en todos los aspectos, porque Juanito Belmonte estudió en los salesianos de Écija, en un colegio que pagaba su padre, que también se da en la novela la misma historia, que él paga el internado del hijo y demás. Yo creo que en el caso de Juanito Belmonte incluso hay un banderillero que intercede para que Juan Belmonte se case con la cigarrera, madre de Juanito Belmonte. Y en este caso es el mozo de espadas el que de alguna manera apoya la padrina al niño. Y... Claro, aquí, ahora la pregunta es, ¿qué opinó Juan Belmonte del libro? Porque ya tendré yo tiempo a leerlo. Lo que pasa es que yo creo que están cambiados los papeles, o sea, realmente en el caso de Juan Belmonte el triunfador es el padre, y en el caso de la novela es Juan de Dios Lucena, es realmente el que adopta taurinamente el papel de Belmonte, ¿no? Porque es el que le llaman el fenómeno, el que triunfa después de un tentadero. Y de hecho yo leí primero el libro y después las entrevistas, y cuando leo la entrevista que le hace a Juan Belmonte, encuentro que dice muchas cosas que después las reproduce el Caballero Audaz en el libro en boca del hijo, ¿no? O de la gente que rodea al hijo, como por ejemplo que no
Juan Belmonte dice que él nunca ha visto una corrida de toros y que de hecho como espectador tampoco suele asistir a corridas de toros. También comenta que el toreo se nace o que el toreo está en la cabeza, que el que sabe nace sabiendo y el que no sabe es imposible que aprenda. Que yo creo que son algunas de las cosas que luego se... Yo, leyendo las entrevistas a los toreros, lo que también ves es que el personaje del hijo está cogido también de otros toreros, es decir, coge cosas de otras cosas, porque la manera de hablar del chaval es la manera de hablar que él describe de Joselito. Y las manos, cuando a mí me llama la atención, cuando dice esas manos finas, pulidas... Y la escena del coche, en la entrevista a Joselito van en un coche, y aquí bueno, hay una escena también que los chavales van en un coche. Sí. Yo solo quiero hacer, y ya te dejo, como en los coloquios de Garci, decir la escena del libro. En el libro creo que hay una escena que es muy buena, que es cuando el padre al padre le llega la noticia de que su hijo en una fiesta, en una finca, se ha puesto a torear para impresionar a una chica y ha sido aquello, ha acabado con el toreo sin saber tener la menor, nunca había cogido una muleta, pero se puso allí y acabó con el toreo. Entonces toda Sevilla está hablando de que el mejor torero de la historia acaba de torear en una fiesta campera. Y cuando el hijo se enfrenta al padre para decirle que quiere ser torero, y al padre evidentemente todos sus amigos le han dicho que su hijo es un fenómeno, el padre intenta quitárselo de la cabeza y discuten. Entonces hay un momento en que él se desnuda y le enseña lo que llama la geografía del torero, que son todas sus cornadas brutales, pues en su cuerpo maltratado, ¿no? Y esa escena que bueno, está en... no sé si hemos dicho que hay una película de Edgar Neville sobre el traje de luces, que no respeta para nada la novela y no tiene demasiado interés en ese sentido, pero esa escena sí se conserva. Y te paso los trastos. Bueno, yo la verdad es que tengo que reconocer que no sabía quién era el autor hasta que Rafa me habló de la posibilidad de hacer este coloquio y me dejó los libros. Sí, el primero que leí fue La bien pagada. Que no está taurino, pero para que se fuera centrando en el personaje. Sí. Y la verdad es que sí que me sonaba, pero claro, me sonaba por la película, por la canción de Miguel Molina, pero no por otras causas. Pero sí que le pregunté a mis padres, y que mi padre, por ejemplo, nació en la guerra, y me dijo, sí, hombre, sí, a mí sí que me suena, porque a mí me suena de estar en las estanterías de casa y demás, pues todo este tipo de libros, ¿no? Entonces, eso ya me lo situó un poco también con la información que encontré en internet, que prácticamente hoy era un autor totalmente desconocido, a pesar de eso, de haber vendido muchos más libros que todos los que eran un poco lo que correspondería a su generación, la generación del 98, lo cual en principio dije, pues me sorprendió, pero luego lo pensé bien y tampoco me resulta tan sorprendente, porque sí que es verdad que bueno, es de fácil lectura. Y igual también por la temática, bueno, de sus novelas, pues sí, me imagino que tendría unas ediciones de cientos de miles de ejemplares. A mí personalmente la novela de La bien pagada no le veo, claro, igual estoy pensando cuando hablo de erotismo, en algo que hoy nos puede resultar erótico, ¿no? O sea, la novela, yo creo que más allá de hablar de algún escote o alguna cosa así por el estilo, hasta cuando pone puta pone P, 3 puntos. Entonces, bueno, pues... Pero sí que es verdad que luego, cuando has hablado tú de decadentista, sí que lo he relacionado un poco con el hecho de que el personaje, el marido, digamos, que sí que tiene, digamos, una moralidad que igual sí que encajaba más en los años 20, pero desde luego no sé si hubiera pasado la censura de los años 40, porque él tiene una concepción del matrimonio que es como un contrato donde él en su caso pone el dinero, la mujer pone la belleza. Cuando acabe esto, pues hacemos un poco como si fuera un contrato laboral. Pues tantos días por año trabajado y yo entonces, bueno, creo que igual 20 años después, en los 40, no sé si hubiera pasado la censura dentro de una moral más cristiana con otra idea de lo que tiene que ser el matrimonio. Bueno, eso en cuanto a esta novela. Después la verdad es que el del traje de luces me llamó sobre todo la atención lo que has comentado de que sí que tenía muchas similitudes a lo que había sido la vida de Juan Belmonte. Y luego de todo, la verdad es que lo que más me ha interesado han sido las entrevistas. Las entrevistas me han parecido fantásticas. Me parece un acierto que se hayan, además, yo creo, reeditado. Se ha reeditado en esta edición, recientemente.
Y además es que yo creo que de alguna manera, como los retrata los toreros también psicológicamente, como que no pasan de moda, porque al final no te está hablando de la corrida de ayer o de hoy o de mañana, sino que te está hablando de cómo es el personaje. Yo a veces he tenido la sensación, no sé si hacía las entrevistas directamente o con algunos tiene tanta amistad que al final novela un poco la entrevista e integra todas las conversaciones que ha podido ir teniendo. Él, según dicen al principio, presumía de que no tomaba notas en las entrevistas, porque decía que tenía buena memoria y podía después reproducir la conversación. Al parecer luego sí llevaba como cuestionarios y que anotaba en los márgenes las notas. Yo la sensación que tengo es de que están muy noveladas, es decir, de que puede juntar muchas cosas. Y también hay una cosa en sus entrevistas. Hay ocasiones en las que el aroma de la falsedad sobrevuela la entrevista. En las de los toreros igual no tanto, pero en otras hay cosas tan perfectas y literarias que pueden estar un poco manipuladas. Sí, en la de los toreros a mí no me ha dado esa sensación, porque me ha dado la sensación que en algunos casos había amistad. Sí. Entonces, a veces incluso pues el torero, Antonio Fuentes como el torero más elegante por excelencia, y sitúa la entrevista en el Casino de San Sebastián. O sea, como que va buscando un poco también dónde sitúa a cada entrevistado, igual en un ambiente que le pega más a la persona. Y luego lo que hemos comentado, también tenía como una especie de plantilla, ¿no? Donde se pregunta, pues, a mí el tema del dinero me ha parecido interesante, por ejemplo, porque más que preguntarles, más que cuánto dinero tienes, cuánto dinero ganas por corrida. Porque yo creo que también se ve un poco la personalidad, porque Luis Miguel Domínguez, por ejemplo, contesta enseguida, como con orgullo y una cierta soberbia de los 20 años, pues 250.000 pesetas. Es el único al que le pone un poco mal. Sí, por soberbio, pero también es verdad que tiene 20 años Luis Miguel Domínguez. Con 50 ya no tenía soberbia. Bueno, sí, la que tenía. Bueno, y en cambio Manolete es un poco reacio a contestar, porque yo creo que, bueno, pues incluso no sé si es Cámara el que contesta, como que ya está Manolete pues en un determinado estatus que no necesita decir cuánto dinero cobra por corrida. Luego pregunta también pues qué plaza les gusta más, menos, los lances, y también un tema amoroso o sentimental. Por eso he recogido unas palabras de Francisco de Cossío, que fue hermano de José María de Cossío, y dice, se llama José María Carretero y firma, quizás con notoria hipérbole, con el seudónimo de El Caballero Audaz, porque la audacia de este caballero queda reducida a ciertas preguntas indiscretas, dichas aún más que para que se contesten, para que el lector las conteste por sí mismo en virtud de murmuraciones y habladurías. Y sí que es verdad que a mí me ha sorprendido de todo esto, se supone que consigue que Rafael el Gallo hable de su matrimonio con Pastora Imperio, que yo por lo que he leído en otras entrevistas y así, era un tema que tenía totalmente vetado. Por eso no sé si realmente le hace la pregunta o por la amistad que tiene con Rafael el Gallo sabe cuál era su pensamiento, ¿no? En este sentido. Yo he leído por ahí que al parecer los entrevistados quedaban muy contentos con las entrevistas y que parte de su acceso a los personajes tenía que ver con eso, lo cual es curioso. Es curioso sobre todo porque a muchos le dicen, bueno, te cuento esto si no sale de aquí. Y dice, por supuesto, y claro, yo lo estás leyendo. Y esto solo leía. Se llama Off the Record y funciona así. No, o sea, los Off the Record son siempre para que lo cuentes. Pero mire, eso por ejemplo también lo he relacionado con la novela, porque Rafael el Gallo parece que cuenta como que al final su matrimonio con Pastora Imperio le arruinó la vida, en el sentido de que, bueno, al no existir el divorcio en España, pues que tampoco ese fracaso le impidió la posibilidad de formar una familia, ¿no? Que era lo que realmente quería, puesto que no la podía formar con otra mujer. Y yo también, no sé, me ha parecido que Juan Lucena también al final de su vida habla un poco de eso, ¿no? Su error es lo que le impide formar una familia normal o como él hubiera querido, y más en un país como España que no existía el divorcio. Así es. Aunque en la entrevista no llega el gran misterio de qué pasó para que se rompiera ese matrimonio entre el Gallo y Pastor Imperio, no lo dice.
habla del dolor que tiene por lo que pasó, pero no dice lo que pasó. O sea, no se acaba de explicar por qué rompieron. Que el matrimonio duró meses, tengo entendido. Y nunca se ha sabido muy bien qué pasó ahí. No sé si quieres comentar algo más. ¿No? Bueno, pues yo un poco pues comentar que coincido con Pablo. A mí lo que más me ha sorprendido de las entrevistas es que todas empiezan de un modo muy original. O sea, te sitúa de repente en un escenario en el que inmediatamente estás ya en compañía del torero. Empiezan literalmente in media res, o sea, como las historias que empiezan en medio de la historia. Es una técnica narrativa. Empiezan en medio de algo, siempre están haciendo algo. ¿Sí? No hay entradillas. Bueno, a Belmonte le están curando una cornada cuando un puntazo. Siempre están haciendo... Joselito está saliendo en coche y la primera palabra que pone en la boca de Joselito parece que te está pintando ya el carácter de Joselito. Cuando se siente en el asiento, ya voy yo atrás que soy más de regaillo. Ya te está dando, en una pincelada rápida, ya te sitúa en cómo es la personalidad del entrevistado. Y a mí me parece un rasgo de genialidad. Sí, bueno, eso lo hace un siglo después Tom Wolfe y se han escrito libros y sobre eso. Y luego otra cosa que me llama la atención, bueno, voy a hablar de este libro del que no habéis hablado. En la entrevista con Carlos Arruza, estando hablando con Arruza, aparece la madre de Arruza y Carlos le dice: esta es mi madre, que es una gran admiradora suya y lee todos sus libros. Y entonces dice la madre: ¿qué hace usted aquí? Qué bien que se entrevista tal. Usted que ha sabido describir también el mundo taurino en El traje de luces, refiriéndose al conjunto de las dos novelas, y en Malas costumbres. Yo de repente me quedé bloqueado. Yo había leído muchas cosas de Caballero Gaudaz, no había oído ninguna mención a la novela Malas costumbres. Entonces me fui a ver el libro corriendo para buscarlo. Entonces, lo bueno que tiene Caballero Gaudaz es que como sus ediciones eran de decenas de miles de ejemplares, es facilísimo encontrar cualquier cosa. Porque aunque muchos hayan quemado tirado, sigue habiendo. Entonces, si os metís en libros, los que conozcáis, los que uséis a veces compras de libros de segunda mano por internet, si busquéis libros de Caballero Gaudaz, vais a ver páginas y páginas y páginas de librerías de Santiago, de Madrid, de Guadalajara, de que tienen libros de él a punta pala. Muy baratos. Y muy baratos, además, sí. Entonces yo compré Malas costumbres y aproveché también para comprar otro que no hemos hablado, que es La Venus bolchevique, que es la primera novela de su época, digamos, política. La Venus bolchevique, el título es tremendo. Bueno, Malas costumbres no es una novela taurina, de temática taurina como El traje de luces, pero en el libro se cuenta una historia de amor, de odio-amor, empieza siendo odio y luego acaba siendo amor, entre un torero y una chica caprichosa de la alta burguesía. Y claro, al hablar del torero y de las experiencias del torero, se encuentra uno cosas que ha leído antes en las entrevistas. Os pongo algunos ejemplos. El torero se queja de que, aunque sea famoso y rico, que es un esclavo, que está todo el día metido en el coche de cuadrilla yendo de un sitio a otro, que no puede beber lo que le gustaría, que no puede trasnochar lo que le gustaría, que tiene que entrenar, que tiene que cuidarse, que tiene que ir para aquí y para allá, que tiene que hacer lo que le dice el apoderado, que tiene que no sé qué, que no te vean aquí, que te va a dar con la fama. Eso lo dice Bombita en su entrevista. También dice que no se siente millonario, que aunque gana mucho dinero no se siente millonario porque tiene que gastar mucho dinero en ser rumboso, en invitar, en ahorrar para cuando deje de tal, o sea, se queja en que la vida que lleva como es tan esclava no le permite vivir como un millonario. Eso en la entrevista lo dice Carlos Arruza. El protagonista de esta novela cuenta que cuando era maletilla le echaron de un cortijo por robar fruta y que luego compró el cortijo. Eso lo cuenta Machaquito. Luego, el torero protagonista de esta novela hace un alegato a favor de los mexicanos. Ya sabéis que en aquella época fue el pleito del torero mexicano. Hubo un momento que se prohibió a los mexicanos torear en España. Y fue un pleito muy, muy polémico. Y el protagonista dice que eso es injusto y que le da vergüenza que no dejen a los mexicanos torear en España. Y lo dice prácticamente con las mismas palabras que dice lo mismo Manolete en la entrevista. Y también el carácter rumboso del torero de esta novela
también se parece muchísimo al retrato que hace de Antonio Fuentes en la entrevista. O sea, está todo muy, muy ligado. Y eso le da interés. Y en cuanto a la novela, aparte de lo que ha dicho Pablo, a mí lo que me llamó la atención es que siendo un folletín, porque lo es, o sea, la trama es de folletín, pero la forma de escribirlo es de un tío que escribe muy bien. Y esto que en otras manos sería una novela infumable, en manos de Caballero Audaz, o sea, por ejemplo, la escena del juramento, le jura fidelidad eterna a la novia delante del gran poder. Pues sí, pues eso es esa escena de folletín, pero qué bien escrita está. ¿Cómo describe la devoción al gran poder? La conversación entre el mozo de espadas y la chica cuando le confiesa que se ha casado con otra. Tiene un drama, no sé, lo cuenta con una intensidad, aunque sí, es todo esquema de folletinesco, pero la conversación del padre cuando le enseña las jornadas. Hay 3 o 4 conversaciones, diálogos en la novela, que a mí me parece que lo más difícil de escribir una novela es que hacer diálogos. La discusión entre el torero y la mujer sobre el hijo, que es un señorito bala perdida. Hay una discusión tremenda. También, sí, del hijo legítimo. Sí, hay 3 o 4 clímax en las novelas en conversaciones que a mí me parecen que están muy bien trazados dentro de que la trama, la estructura del argumento es la propia de un folletín, efectivamente. Y en cuanto a si es erótico o pornográfico, yo de ese corte de novela solo he leído La bien paga. Y La bien paga no es ni erótica ni pornográfica, lo que sí es morbosa. Yo creo que es una novela, no sé si te lo has leído, Pablo, es una novela morbosa. La visión que tiene el protagonista del matrimonio y de la relación con las mujeres y cómo se venga, porque la mujer le es infiel, estoy haciendo un montón de spoilers, pero bueno, la mujer le es infiel y la forma que tiene él de vengarse de la infidelidad de la mujer, y no voy a dar detalles, es totalmente morbosa y muy cínica. Y todo esto lo enlazo con las razones del olvido del Caballero Audaz. Entonces, eso es la pregunta que os traslado. Cuando hablamos de Parmeno, llegamos a la conclusión, por un voto particular mío, ligeramente en contra de que merecía el olvido. En el caso del Caballero Audaz, se le ha olvidado, en vuestra opinión, porque su obra no resiste el paso del tiempo por su carácter folletinesco o por lo que sea, o es víctima de una doble exclusión. Me explico. El mundo de la guerra civil fue un mundo polarizado y de la posguerra. Y aquí tenemos un individuo que se identificó al 100% con el bando vencedor, pero que al mismo tiempo tenía unas ideas morales que condenarían todos los confesores de la época. Con lo cual, el bando perdedor, desde luego, no le iba a reivindicar y el bando vencedor tampoco se iba a sentir cómodo identificándose con él, porque es un sujeto, vamos a decir, que amoral. Puede ser esa la razón de que se le haya olvidado, o realmente es que su obra literaria pues es como la de una Corintellado, lo de un Marcial La Fuente Estefanía, que venden mucho, pero que no. Pero la gente conoce más a Corintellado que a Marcial La Fuente Estefanía, igual que al Caballero Audaz. Sí, pero bueno, a ver cuánto se conoce a Corintellado dentro de 80 años. 80 años, sí. Por un lado, si pensamos en sus compañeros de grupo, están todos bastante olvidados. ¿Quién lee hoy una novela de Carrere o de Felipe Trigos? A Hoyos y Vinent se ha reeditado hace poco en España, pero no lo lee nadie, ¿no? Andrés Trapillo siempre dice que los escritores que ganan la guerra pierden la posteridad. Así, ¿no? Los que pierden la guerra ganan la posteridad de la literatura española. Pero yo creo que en este caso hay otra cosa. Hay un tipo de escritor que, más allá de su filiación política, en la guerra, aunque ahora estoy pensando que no en los dos bandos por igual, bueno, que si su papel en la guerra va más, es decir, tiene algo de actor ejecutivo, su posteridad es muy complicada. Se sabe, por ejemplo, que quizás recuerdan a un poeta tremebundo, Pedro Luis de Gálvez, que ha escrito como El de Prada, novelas sobre él. Este era un bohemio comilfo, que hasta el punto de que la leyenda dice que él llevaba el cadáver, cuando se le murió un hijo, llevaba el cadáver del chiquillo por los cafés para pegar sablazos a la gente, para pedirles dinero para el entierro, y el dinero era para ponerse una juerga. Gálvez era un hombre que muy despreciado por los círculos literarios, obviamente, y en teoría la leyenda dice que aprovecha la guerra para ajustar cuentas literarias, ¿no? Con mono de la CNT y un pistolón al cinto, pues aprovecha en teoría para ajustar cuentas.
Se sabe que en el proceso posterior a Pedro Luis de Gálvez, el caballero audaz tiene un papel clave, es decir, que señala a Gálvez absolutamente, que le condena, digamos. Entonces, claro, ese tipo de intervenciones para la posteridad son muy problemáticas. Para un autor, ¿no? Sobre todo si es del bando, como en este caso, vencedor. Es muy curioso lo que tú dices de que es un hombre que evidentemente con los libros que hace antes de la guerra, después de la guerra no puede ser reivindicado porque es un... Y comentaba antes, es muy curioso leyendo esta novela en la que, insisto, el sustento es moral, es qué es lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse, la escribe alguien que su biografía sabemos que no es en absoluto ejemplar. Y yo le decía antes a Rafael que si buscásemos un poco más o conectásemos con algún biógrafo, podríamos hablar de los hijos no legítimos del propio caballero audaz. Bueno, yo creo que como periodista, ¿no?, ha tenido ahora una rendición. Las entrevistas perduran, sin duda. Sí. Siempre van, dentro del mundo taurino, sin duda van a perdurar. Sí. Oye, perdonad una cosita. ¿Y las entrevistas políticas, cómo llegaba este hombre a acceder a Trotsky, a Hitler, a Lenin? Tengo aquí la entrevista con Hitler. Son gentes tan dispares. Pues a Hitler, por ejemplo, es porque él está en Alemania por algún asunto de producción de alguna película y la entrevista a Hitler, cuando empiezas a leerla, suena bastante mal. Sí. Es que no hay concordancia con las fechas tampoco, ¿no? Bueno, hay un error de un año. Hay un error de un año. Y la última entrevista a Manolete aquí, también hay muchas cosas que suenan un poco mal, es que se publica cuando Manolete ha muerto. Es un poco raro. No, yo la entrevista a Hitler me llamó la atención. Hay un error de un año porque Hitler habla de los diputados que tiene en el Reichstag, el partido nazi en ese momento, que todavía no está en el poder, y se ve que son los diputados que tenía un año antes. Y además a Hitler le conocen en el marco del rodaje de una película en Alemania, y viendo las fechas de la película se tuvo que rodar un año antes que la fecha que le atribuye. Entonces, yo creo que simplemente se equivoca al publicar la fecha de la entrevista. La entrevista se hizo un año antes. Un año antes se estaba rodando esa película y un año antes Hitler tenía los, no sé si eran 18, no sé cuántos diputados que tenía en el Reichstag. La entrevista con Hitler suena poco sincera para mi gusto de historiador aficionado, no como la verdad, por dos razones. La primera es que cuando un Hitler que tiene todavía solamente 18, 20 o 12 diputados en el Reichstag, y él dice en un tono muy sentencioso al final de la entrevista, este hombre va a llegar a ser el dictador de Alemania. Hombre, va a pasar de 18 diputados a ser dictador de Alemania, lo acabó siendo, pero tanta penetración futurista. Y luego hay otra cosa, y es que yo, que he leído varias biografías de Hitler, siempre se dice que una de las razones del antisemitismo de Hitler pudo ser que cuando le rechazaron de la Escuela de Bellas Artes de Viena cuando era joven, porque ya sabéis que era pintor, él pintaba cuadros, y intentó entrar en la Escuela de Bellas Artes de Viena y le rechazaron. Y siempre se ha puesto en su boca que atribuía el rechazo a un complot judío, porque los profesores que manejaban la Escuela de Bellas Artes de Viena eran judíos y que tenían un lobby de influencia, y que como él era ario y no comulgaba que había sido víctima de una marginación por no ser judío, y que eso contribuyó a su antisemitismo. Y resulta que yo, con ese bagaje de haberlo leído no en una, sino en más de una biografía de Hitler, de repente me encuentro que cuando Hitler está contando que le rechazaron en Viena, y le pregunta el caballero audaz, ¿y por qué le rechazaron en Viena? Y dice, porque mi trabajo no era lo suficientemente bueno. A mí esa humildad en el bueno del Führer, no sé yo si encaja mucho. Pero bueno, y luego también, en fin. Bueno, la de Trotsky sí que parece que igual como... Bueno, es real, bueno, o que también la ha ficcionado un poco.
Él se le acusó de ficcionar, como tomaba pocas notas y las escribía a posteriori, se le acusó. Pero de todas formas, de verdad que os recomiendo, o sea, en el caso de Parmeno no nos atrevimos a recomendar nada. Pero en el caso del Caballero Audaz yo sí que me atrevo a recomendaros, y además de forma entusiasta, el libro de las entrevistas a Torrijos. Mira, una de las entrevistas es Antonio Bienvenida y me ha llamado la atención porque claro, es muy posterior a la que le hizo a su padre y a su hermano Manolo. Y dice Antonio Bienvenida, que está encantado, que también le haga una entrevista a él, y hablando de sus compañeros dice, se les ve vivir y hablar. Y es que yo creo que es exactamente eso. Efectivamente, se lo pone en boca Antonio Bienvenida y es la sensación que tengo yo leyendo este libro, que se les ve vivir y hablar. Yo estaba pensando ahora que cuando la madre de la mujer, la Ruza, la madre, aparecen con su último libro, evidentemente eso es un anuncio que ha metido el Caballero Audaz. Hablando de anuncios, os voy a contar una anécdota que tenía la duda de soltarla o no, porque igual nos estamos excediendo, pero yo creo que tiene su gracia. En los años 30, el Caballero Audaz escribió una serie de volúmenes sobre la situación política de España, en la época de la República. Y uno de los volúmenes se titulaba Alfonso XIII fue un buen rey, era una especie de análisis o juicio a la figura de Alfonso XIII. El libro estaba profusamente ilustrado con fotografías. Y en una de las páginas que debía haber una fotografía había un pie de foto, pero no había fotografía, estaba en blanco. El pie de foto decía lo siguiente: esta curiosísima fotografía fue obtenida durante el viaje de Alfonso XIII a las Urbes. Después de un día de fatigosa marcha, don Alfonso se baña en una charca de las campiñas urbanas. Ved al monarca en traje rigurosamente adánico, y a su lado al doctor Marañón, a quien el rey le tiene familiarmente echado el brazo por encima del hombro. Ambos personajes sonríen satisfechos como buenos camaradas. Marañón, médico de cámara de Alfonso XIII, habría de ser luego el solícito tocólogo de la República. Y después de decir, porque Marañón luego se hizo republicano y contribuyó tuvo su granito de arena entre los cenáculos que trajeron la República. Claro, este pie de foto en el que se dice que el rey está en traje adánico venía en blanco y en lugar de la foto viene una explicación. He decidido no poner esta foto por evitar caer en el sensacionalismo. Eso lo dice un tío que había pasado toda su carrera en el sensacionalismo. Dice, pero si alguien la quiere, recorten el vale adjunto, pues había un vale que se quitaba por la línea de puntos y recibirá en su casa de forma gratuita la fotografía. Eso sí, tiene que adjuntar un sello de 30 céntimos, que es lo que costaba el envío normal, o de 60 si lo quiere por envío certificado. Entonces, la gente que mandó se llevó una desilusión, porque lo que recibió fue esto, que luego lo dejo aquí, pues si alguien lo quiere ver, que efectivamente es la foto en pelotas de Alfonso XIII con el rey, con Marañón en calzoncillos largos y tapándose el pecho como si fuese una cupletista, pero con una leyenda estratégicamente situada que causaría, supongo que cierta desilusión entre los que enviaron el sello de correos. Y nada, pues esto supongo que se lo gastaba él, de lo de hacerse publicidad, de lo de saber venderse y todo eso, ¿no? Yo creo que los intelectuales, y sobre todo los bohemios de la época, le desdeñaban. O sea, en los años, yo lo digo por solamente he leído, o tengo referencia por el libro de Cansino Sassens, de la novela del literato, que salió varias veces. Y no le tenían ninguna consideración, le consideraban, bueno, un matón, un duelista, efectivamente, un tío que se peleaba con Blasco Ibáñez y no sé qué, y sobre todo era un tipo violento. Y le acusaron de tener varios negros también, que le trabajaban. Sí, hay algún negro identificado, con Blasco Ibáñez tiene una pelotera tremenda y en la novela de un literato sale mal y en las memorias de Baroja también sale mal. Tú decías que te llamaba la atención el interés por el dinero y Baroja dice de él algo así como que tiene un perfil semítico o algo así, refiriéndose al dinero. Sin embargo, Pedro Galdós, que era amigo suyo, cuando le entrevistó a Galdós hicieron amigos, y Galdós dijo de él: no creo que entre los jóvenes que triunfan haya otro escritor que aventaje al caballero audaz en amenidad, interés, elegancia y soltura. Su prosa parece embrujada para cautivarnos. Galdós era muy amigo de su hermano, al parecer, de su hermano mayor.
Y en el Caballero de Audaz hace una entrevista muy famosa a Galdós en su última época, y en esas, mostrarle su ambiente y tal, da a entender, bueno, le pregunta de hecho si ya, le dice, usted ya no tiene que escribir, ¿no? Ya tiene dinero para vivir, y Galdós le dice que no, que un Galdós anciano, que él tiene que seguir escribiendo cada día porque tiene que ganar dinero. Entonces el Caballero Audaz hace un artículo estruendoso diciendo que cómo va a permitir España que Galdós no tenga una pensión, y llama a una acuestación y tal, que sale adelante, el rey es el primero que pone dinero, y en ese artículo el Caballero Audaz acaba diciendo algo así como: y somos nosotros los escritores, los literatos, los que nos tenemos que ocupar de esto, porque a ver si van a coger los toreros, van a hacer una corrida benéfica, se nos adelantan, le dan el dinero a Galdós, ¿qué se va a decir de nosotros? Entonces... Dos preguntas y una consideración. Una, la persona que ha preguntado sobre el tema de Hitler, yo le recomendaría, si está interesado en esa época, Félix Santos, que es un periodista que ha estado en muchos lugares, ha sido el secretario de la Federación de Periodistas Españoles, ha escrito lo que a mi juicio es el mejor libro sobre la presencia de los periodistas españoles en la época de Hitler. Y entonces ahí es donde encuentras o puedes encontrar cuáles son los caminos, porque él lo explica, el papel del corresponsal de ABC, por ejemplo, que era una persona enormemente bien relacionada con el mundo del Reich y demás, y cuenta sobre todo cómo funcionaban a nivel profesional y había una buena relación. Digo, para quien tenga interés en ese periodo. Pero mi pregunta era la siguiente. Yo no lo conocía, para vergüenza mía, pero la pregunta era, ¿él editó este tipo de cosas en aquellas cosas, aquella especie de libros que eran de papel Biblia que se enviaban por los pueblos y que se iban pasando de mano en mano? ¿Por qué? Porque eso es algo que, historias que habéis contado de las novelas que yo, a pesar de haberme leído 4 de Parmeno, que nunca me lo perdonaré. que nunca te perdonaré. Yo he salido ganando, pero... Ha salido ganando, sí. Yo no le conocía. Pero hay historias que habéis contado que a mí me... Si miras en las hemerotecas la prensa de la época, cualquier periódico de la época, están llenos de anuncios de libros del Caballero Audaz. La suscripción por correo debía funcionar. Era un genio del marketing, o sea... Y evidentemente en aquella época la gente sí leía muchos periódicos, había en cada ciudad había 5 o 6 periódicos, pues en muchos seguro que estaba el anuncio de la última novela del Caballero Audaz. De hecho, en sus propios libros, que él edita, incluye al final, por lo menos en la edición que tengo yo, reseñas elogiosas de sus otros libros, firmadas por autores generalmente amigos suyos. En cuanto a autopromoción y todo esto, el tío era un fenómeno. Yo quisiera hacer dos pequeños comentarios para que no se queden en el tintero. Uno, la película. Hemos hablado de la película sobre estas dos novelas. Las dos novelas en su conjunto fueron llevadas al cine nada más y nada menos que por Edgar Neville. Gracias a Marc, un chico que colabora con Cinebi, en el Festival de Cine de aquí de Bilbao, que estuvo en un coloquio que hicimos en diciembre con un director de cine, pues le lié para que me buscara la película y me la encontró. Hizo una labor de investigación y me la encontró. La hemos visto Pablo y yo y llegamos a la conclusión de que la vimos pensando en proyectarla aquí como prólogo al coloquio, porque bueno, la película no es una novela, para que os centréis un poco en la trama y tal. Pero es que la película es tan mala que hemos pensado que le hacíamos un flaco favor al Caballero Audaz si os ibais aquí juzgando su novela por una película que, aunque sea de Edgar Neville, que es un director como la copa de un pino, sin embargo no sé si hizo un trabajo alimenticio o qué, pero la película coge todo lo malo de la novela, todo lo folletinesco de la novela, se limita a contarlo en imágenes sin entrar a fondo en ninguno de los temas importantes de fondo, ¿no? Creo que coincidimos, ¿no, Pablo? Sí, absolutamente. Es una sucesión de clichés folclóricos que, bueno, estaría pensado para tener un gran éxito, me imagino. A ese respecto, yo cuando vimos la novela, me acordé, hay una película de Edgar Neville, es que no me acuerdo si es exactamente La ironía del dinero o algo así, que es una película que son 4 episodios, y hay un episodio que es muy gracioso y muy triste y que es de tema taurino, que los 4 episodios son
de cómo cambia la vida de gente que se encuentra con una gran cantidad de dinero accidentalmente. Y en este caso el protagonista es un torero que tiene más miedo que vergüenza al pobre, pero que tiene que triunfar en Madrid en su debut para comprarle unas tierras que en su pueblo salen y con las que su padre y él pueden tirar para adelante y él dejar el torero. Solo quiere ganar dinero para comprarse las tierras. El torero se anuncia como el hambrientito de Cuenca. Bueno, yo otra cosa que quería comentar es que, como hemos dicho antes, para hablar en serio de la obra del Caballero Audaz tendríamos que habernos leído 100 libros y otras tantas entrevistas y tampoco era eso, ¿no? Entonces, yo no puedo juzgar la obra política del Caballero Audaz, pero se dice de él que era muy tendencioso, que los rojos eran todos malos, muy malos, y los nacionales eran todos buenos, muy buenos. Y este libro, la acción de este libro se desarrolla entre marzo de 1936 y abril de 1939. Creo que las fechas os sonarán. Desde más o menos poco antes, o más o menos la época del asesinato de Calvo Sotelo, hasta la entrada hasta que Madrid cae y entran los nacionales en Madrid. Entonces es una obra, aunque es una historia de amor, está totalmente implicada en los ataques que sufre Madrid durante esos años. Y yo que iba con lo que había leído en artículos de internet y tal, de que se le acusaba de ser muy tendencioso y que los personajes eran había mucho maniqueísmo, me ha sorprendido que por lo menos en esta novela no. Algunos de los personajes, por ejemplo un personaje que es un diputado de la CEDA, rico, noble, tal, no sé qué, le hace a la gente, como hay una página de crítica social que dice que la gente como él, por su manera de vivir y de despreocuparse de los problemas sociales, que tienen mucha culpa de lo que hemos llegado y del radicalismo en el que han caído las masas oprimidas que realmente vivían muy mal mientras estos señoritos se divertían en decadente. O sea, ahí suelta una carga de profundidad que se escapa de ese maniqueísmo. Y por contra también hay algunos personajes. Sobre todo hay un torero fracasado que es sindicalista y que acaba siendo oficial del Ejército de la República, que le pone como un tío muy noble, muy idealista, que se arriesga por ayudar a sus amigos y incluso entre lo que él llama... Bueno, o sea, que él está a favor del bando nacional se nota, vamos, de eso no hay ninguna duda, pero cuando habla de las hordas rojas, al mismo tiempo les disculpa en parte diciendo que hay que entender que empezaron en eso movidos por el idealismo y por la desesperación y que eso les llevó a ciertos extremos y tal. Sí, les critica y está de parte de unos, pero yo no he visto tanto maniqueísmo, no he visto tanto blanco y negro, he visto gris oscuro y gris claro, más bien. Y solamente quería comentarlo por hacer justicia, al menos en esta novela. No sé si tenéis alguna cosa más que decir o que preguntar.